Se ve ahí la presentación, ¿cierto? Si alguien... Sí, se Ah, ve. ya, ya. Después le coloco compartir. Ya, vamos a comenzar. ¿Quién tiene problema con el audio? Javiera. Javiera. ¿Quién es Javiera? Ah, ahí desapareció. Sí, hay alguien que no le conectaba el audio. Bueno, ¿cómo están todos y todas quienes están acá presentes el día de hoy? Bien. ¿Cómo está el ánimo para hoy? Qué bueno. Bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para quienes no estuvieron el día martes, mi nombre es Vanessa Durán y estoy trabajando, bueno, en este proyecto de FPA, que es Reconectando Cerro Ciudad, en este caso abordando lo que es la conexión de los espacios urbanos con las áreas naturales como es el Cerro Renca. Entiendo que varios de acá, bueno, hay personas que son del condominio Vicky Barahona, que está en los bordes del Cerro Renca. Hay otras personas que también son de la comuna, ya sea en el margen, en los bordes del cerro, o de otros lugares más lejanos. Ahí sí, pasó algo del audio. No sé si me quieren comentar más o menos de qué lugares son, si hay alguien que sea del borde del Cerro Renca o alguien que esté un poco más lejano. Pueden ir comentándome, están todos silenciados, pero se pueden ir desilenciando. Vale, Mora. Ya, hola a todos, todas. Hola. Yo soy de Nahuamachuco 2, que igual queda como por donde el cerro, pero por el lado más norte, por así decirlo. Ya, perfecto. Perfecto. Josefa Medina es de la Cisterna. ¿Y Josefa Medina conoce si el Cerro Renca? Quizás ha ido a visitar. ¿No? Ya, No lo conozco. ya, perfecto. No hay problema. ¿Y quién más quiere comentar? Jacqueline González, quizás. ¿Yo? Uh-huh. Yo trabajo en el municipio. Acá Jacqueline. Sí, buenísimo. Sí, soy yo. Sí, es que el otro día estuvimos sin cámara. Creo que nos conectamos el otro día, ¿no? Sí. Sí. Ya, perfecto. Está Rodrigo Saavedra. Sí, hola. Yo soy de acá del sector cercano a la Plaza de Renca, donde está el Telepizza. Vivo en la Villa de las Cuncunas y es bastante cerca el cerro igual. Ya, Eso. perfecto. Muchas gracias. Y bueno, no sé si alguien más quiere comentar, más o menos de qué lugares viene. Diego Vivallos. ¿Está silenciado Diego Vivallos? Por aquí, María Esther. María Esther, hola. Hola, ¿cómo están? Gusto Muy de estar bien. con ustedes y con todos quienes asisten. Bueno, yo llegué a Chile en el año 90 y en el año 92 nos vinimos a vivir a la población Bulnes y he subido el Cerro Renca, subido y bajado hasta la cruz unas 3 veces. Buenísimo.
y ahora vivo en el Vicky 2, y que está cerca del cerro que en primavera se ve tan lindo, ese colorido amarillo que tiene. Y Sí, cuando nosotros subíamos habían unas flores, unas varas celestes. ya, buenísimo. Muy bonito, muy bonito. De arriba ahí desde la cruz se ve impresionante. Qué Ese bueno. es mi comentario. Y no, muchas gracias por compartir eso, porque, bueno, la experiencia que tú comentas es la idea que todos quienes se inscriban a este Claro. taller la vivan y la sientan. Sí. Así que, Y cuando se hizo cuando se plantaron arbolitos, también estuvimos como familia. perfecto, ya, buenísimo, con la restauración ahí del cerro. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy día también nos acompaña Alexis Ceballos, quien es de la organización Reencanativa, que va a estar presente en todas las clases que vamos a hacer. Y bueno, esta organización lleva un largo trabajo. Ahí está Alexis con la cámara encendida. Hola. Llevan un largo trabajo en el cerro y conoce ahí hartos detallitos en este caso, de la biodiversidad, de las actividades que se pueden realizar, de la historia del cerro. Así que en cuanto a abordar preguntas y dudas, ahí Alexis va a estar apoyándonos en todo. Y, y bueno, no sé si alguien más quiere comentar. Alguien comentaba que estaba con problemas acústicos. Pero... Hola a todos, yo Hola. soy de la Villa José Miguel Carrera. Está igual relativamente cerca del cerro, pero más como por donde están las canchas, el estadio, Ya, como por perfecto. Caupolicán. Entonces ahí se tiene acceso directo al borde del cerro. Del cerro. Eso llevo como 30 años viviendo en esta comuna. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces como por lo que hemos ido censando, quizás no todos viven en el borde del cerro, pero sí todos conocen y saben de la existencia de este cerro. También nos describen alguna experiencia de las actividades que se pueden hacer y también de lo que genera visitar un área natural tan cerca de una zona habitada o residencial. Y bueno, como les comentaba en el lanzamiento, para quienes pudieron estar, la idea de estas jornadas es poder ir haciendo un camino entre ir conociendo desde ciertos elementos ecológicos, ambientales, ciertos elementos, pero inmediatamente ir complejizando esto hacia observar beneficios para las comunidades humanas de la existencia de este espacio, en este caso para ponerlo en valor, pero también problematizando sobre cuáles son los problemas que existen en estas áreas y obviamente llamando a la acción inmediata, en este caso, de que podamos ir vislumbrando acciones que pueda hacer la comunidad en pro de la conservación, restauración de estos espacios. Y en esa línea también ver algunas herramientas de metodologías participativas, en donde analicemos también qué es lo que pasa con la ecología urbana, y finalmente poder hacer una salida a terreno en donde se haga la aplicación de todos los contenidos que vayamos adquiriendo en estas sesiones de manera conjunta, porque todos ustedes tienen harta experiencia que compartir también. Entonces, que todo esto que aprendamos en conjunto lo podamos aplicar en terreno, hagamos un recorrido interpretativo, que en este caso nos va a guiar Alexis Ceballos, y nos vinculemos de una forma activa con este espacio, también aprendiendo, por ejemplo, de temas como la propagación de plantas nativas, como una de las posibles acciones a tomar en pro de la conservación de estas áreas. Bueno, para quienes estuvieron durante la primera sesión, solamente mencionar que, bueno, ahí hubo un pequeño problema con, en este caso, un trabajo interno de las directivas asociadas a los condominios involucrados en el proyecto, pero que eso en ningún sentido va a afectar la ejecución de esta serie de ciclos y de talleres y la ejecución del proyecto en sí. Así que para que manejen esa información. Y voy a proceder a presentar, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que vamos a estar haciendo o de la metodología, o está todo bien. Pueden ir comentándome para que no me sienta tan sola en estas presentaciones virtuales. Si van teniendo preguntas, no hay problemas en ir haciéndolas, las vamos a ir resolviendo junto con Alexis, así que ahí
también para que vaya estando atento a lo que vaya ocurriendo en el chat. En general, cuando estoy presentando yo no puedo leer el chat, así que ahí si alguien me quiere avisar si hay preguntas en el chat también se le agradece. Y bueno, este proyecto, retomando su nombre, es el proyecto Recolectando Cerro y Ciudad, Habitar Participativo, Ecológico y Consciente de los Bordes del Cerro Renca. Y esta primera clase tiene por temática la flora y la fauna y contextualizada al Cerro Renca. ¿Ya? Si bien vamos a ver el ecosistema al cual pertenece, también lo vamos a detallar asociado al Cerro Renca. El día de hoy vamos a tener 4 contenidos a tratar. El primero, obviamente, contextualizar y describir el matorral del clima mediterráneo, ¿ya? Que es el ecosistema que vamos a estudiar. Y lo vamos a, como mencionaba, dirigir al Cerro Renca. Vamos a describir algunas de las especies de flora y de fauna del cerro. Obviamente son muchas, no las vamos a abordar todas. Pero para que tengan una pincelada más o menos de la diversidad que se encuentra en estos cerros, solamente se abordan estos 2 grupos, flora y fauna, funga no se aborda, sin embargo en el sendero interpretativo sí lo podemos abordar. También vamos a ver algunas amenazas para el ecosistema del matorral mediterráneo para problematizar un poquito. Y la idea también es que hoy les pueda presentar parte de los kits que ustedes van a tener porque les va a llegar a sus casas o los van a poder ir a retirar al punto de entrega y con el cual vamos a trabajar ya sea ustedes autónomamente en sus casas y en sus actividades diarias como en la salida a terreno que vamos a realizar. Entonces, el matorral mediterráneo, el ecosistema representado en el Cerro Renca. Sin embargo, para ir nivelándonos entre todos, vamos a partir con qué es un ecosistema, ¿ya? Para que entendamos todos de qué estamos hablando cuando usemos esta palabra, porque la vamos a usar de aquí en adelante. De hecho, la próxima clase va a ser de servicios ecosistémicos, ¿ya? Ecosistema es algo muy simple de entender. En este caso son cuando vemos un espacio, los humanos podemos delimitar ciertos espacios con sus elementos, ya esta es una descripción que se rige a límites que define el ser humano, ya, ojo ahí con eso, y en donde se pueden describir elementos que están vivos, en este caso los seres vivos dentro de un sistema, por ejemplo ahí aparece un árbol, aparecen hierbas, aparece un mamífero, aves y algunos insectos o artrópodos, y todos estos seres vivos que podemos describir estarían interactuando con otros elementos que no están vivos, pero que son parte también de este sistema. Por ejemplo, el sol que genera temperatura, el viento, el agua, los cursos de ríos, ya sea la lluvia, las rocas o el suelo mineral, ¿ya? Entonces, en esta interacción de seres vivos que interactúan con este medio físico o medio no vivo, ¿ya? Es que se puede definir un ecosistema. Ustedes podrán haber escuchado el término ecosistema como ecosistema bosque, ecosistema humedales, y ya hay distintos tipos de ecosistema. ¿Por qué? Porque hay distintos seres vivos que interactúan de distintas maneras con medios físicos, que son distintos también, mayor o menor presencia de agua, si el medio físico es totalmente terrestre o es acuático, y eso va a definir distintos ensambles, en este caso de animales o de fauna u otros elementos vivos. Entonces, en esa interacción es que se conforma un ecosistema. En este caso, acá está una definición de ecosistema, que es un complejo dinámico, es decir, va cambiando, de comunidades vegetales, animales, de microorganismos, y que están interactuando con este medio físico, formando una unidad funcional, es decir, que al sumar todos estos elementos, todos los procesos que ocurren en este espacio van teniendo relación entre ellos y se van generando funciones que operan, en este caso, en este límite, en este rango. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una foto que es también de renca nativa, y acá, por ejemplo, tenemos arbustos o hierbas, podríamos tener árboles, podríamos tener algunos mamíferos por ahí, ratoncitos, algunas lagartijas, que están interactuando con las rocas, las lagartijas tomando sol en las rocas, ¿cierto? Los árboles proviendo sombra, en donde quizás algunas herbáceas van a querer estar establecidas cerca de la sombra,
Perdón, voy a poner en silencio un teléfono. Ahí sí. Las vertientes en donde los animales van a poder llegar a tomar agua, o incluso de ellos van a desarrollar su ciclo reproductivo en el agua. Entonces, todo esto, todos estos elementos en su conjunto están funcionando y están operando entre sí. Y cuando todo está en cierto equilibrio, dinámico, pero en cierto equilibrio, se puede hablar de un ecosistema que está sano. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a modificar alguno de estos elementos, ya sea por mayor o menor abundancia, o porque si modificamos alguna característica de ellos, estos ecosistemas se pueden desequilibrar y se pueden ajustar a otro nivel que puede estabilizarse o no, ¿ya? Y eso también tiene que ver con los impactos que podemos ir generando. ¿Hasta ahí hay preguntas? No. ¿No? ¿Vamos bien? Ya, perfecto. Entonces ahora sí vamos a hablar de este ecosistema que está representado en el Cerro Renca, porque en la región metropolitana, aunque gran parte o quizás lo más notorio de la región metropolitana es la gran urbe que existe ahí, hay espacios naturales y antiguamente todo esto fue parte de un mismo ecosistema. En este caso, el matorral del clima mediterráneo. Las definiciones de los ecosistemas, en este caso, y sus nombres van a ir cambiando dependiendo de los autores, dependiendo de qué elementos vamos a tomar para definirlo. En este caso, acá hay dos imágenes que muestran los ecosistemas presentes en la cuenca del río Maipo, que más o menos calza con la región metropolitana. En este caso, por ejemplo, la imagen que está a la derecha se muestra en rosadito lo que son áreas destinadas a la agricultura, como un ecosistema agrícola, ¿ya? También están distintos tipos de bosques, también están los cuerpos de agua, los matorrales, etc. Hay uno de ellos que es el color amarillito que está en la zona más central, en este caso del mapa. Si yo muevo el mouse no lo van a ver. Y que está en color amarillo y dice bosque espinoso interior, ¿ya? Y que de hecho, no sé si lo alcanzan a ver en la pantalla ustedes, pero en el radio urbano que aparece en gris, en la imagen de la izquierda, aparece una pequeña manchita amarilla, y que justamente es el Cerro Renca, y aparece ahí como destino, porque es un cerro isla bastante grande, y que calza en este caso con la clasificación de un bosque espinoso interior, ¿ya? Sin embargo, esto actualmente no tiene la característica de bosque, sino que está más caracterizado como matorral, ¿ya? Y también vamos a ver esa diferencia. En la foto de la izquierda se muestra una proyección de cómo debiesen ser las formaciones vegetacionales, en este caso en este paisaje. Y obviamente en el centro, en el número 3, aparece un amplio bosque espinoso interior, que claramente está actualmente abordado por sistemas agrícolas y la zona urbana. Acá tenemos otro tipo de mapa que también hace una clasificación en este caso de los ecosistemas que están presentes en la región metropolitana. Este mapa no es muy bueno porque ocupa una gama de colores que es muy similar entre sí. Si ven, no sé, se supone que podemos ver varios colores, pero acá distinguirlo es bastante difícil. Sin embargo, los colores que están asociados a este valle central, a este sector más interior de la región metropolitana, y en donde también se alcanza a destacar el Cerro Renca, corresponde a un matorral, en este caso un matorral mediterráneo. ¿Ya? Esta es una clasificación en donde ya lo definen como matorral. Y el concepto mediterráneo tiene que ver en este caso con el clima que está presente en esta zona, ¿ya? El clima es un factor bastante importante a la hora de definirse qué especies van a estar presentes, en este caso qué especies de vegetación y por ende de animales van a estar presentes en un sector. El clima mediterráneo está caracterizado obviamente por temas particulares de temperatura y de humedad o de precipitaciones, y en este caso está definido de esta manera. El clima mediterráneo es parte de los climas templados, en este caso de Chile. Chile, por su larga extensión, tiene distintos climas y por eso también tiene una gran diversidad de ecosistemas y una gran diversidad biológica, por lo mismo, súper
distinto lo que hay en el norte a lo que hay en el sur, a lo subantártico, ¿cierto? Con lo que hay en el centro. Y el clima mediterráneo, en este caso siendo parte de los climas templados, es una zona en donde hay inviernos muy fríos y lluviosos, pero una estación lluviosa muy marcada, y hay una estación seca prolongada y también muy marcada, ¿ya? Quienes conocen, por ejemplo, cómo es el sur o los bosques templados, se van a dar cuenta que no hay una estación seca tan marcada, no es que el verano sea totalmente sin lluvias durante 3 semanas, como sí lo es en la zona central. Acá, o sea, en las zonas más del sur, en las zonas templadas, lluviosas, sí hay más estaciones reguladas, en este caso por la lluvia. Sin embargo, en la zona mediterránea prácticamente está casi todo el año seco, ¿ya? Y por temas de cambio climático actualmente, sumados al periodo de mega sequía, es que la zona central ha sufrido los calores, o sea, el calor que existe todavía este verano, y también eso va de la mano con otros cambios como la propagación de incendios, también hay un desplazamiento del desierto hacia las zonas más centrales. Sin embargo, hasta el día de hoy seguimos con esta definición que obviamente va a ir cada vez siendo más variable y modificándose lo que va a ser el clima mediterráneo, en este caso de la zona central. Pero hasta ahora sigue siendo esto un invierno frío, lluvioso, especialmente marcado en cierta estación, en ciertos meses, y una estación seca prolongada con cerca de 7 meses sin lluvia. Acá, por ejemplo, podemos ver un climograma de Santiago, en donde el gráfico de barras de la izquierda muestra la cantidad de precipitación en azul durante los distintos meses del año, y ahí podemos ver que hay una concentración de la lluvia, especialmente en los meses de junio, julio, y la temperatura es más o menos variable y alcanza a ser un invierno frío y luego el verano obviamente con mayores temperaturas. En la tabla climática con los datos históricos de Santiago, ahí se ven 3 meses que son los que concentran la precipitación, junio, julio, agosto, y luego las temperaturas son bastante altas durante el resto de los meses. Entonces podemos llegar a tener 7 meses sin casi cero de precipitaciones, ¿ya? Por ejemplo, ahí marca los días lluviosos, en enero un día con lluvia, febrero 1, marzo 1, en diciembre 1, en noviembre 2 días, ¿ya? Y esto obviamente va variando con el tiempo. Entonces, este clima, el clima mediterráneo, está presente en otras partes del mundo, obviamente, pero no es tan común, son 5 partes del mundo que presentan en este caso el clima mediterráneo. En general, dentro del hemisferio están las latitudes medias, ¿ya? Ahí se presenta el clima mediterráneo. Y si tomáramos el clima mediterráneo de todo el mundo, este tipo de clima es el que alberga el 20% de la flora del mundo, ¿ya? Es un clima, en este caso, muy propicio para la biodiversidad de flora, es decir, de plantas, ¿ya? En el clima mediterráneo, en este caso presente en Chile, en la zona central de Chile, el 95% de las especies presentes son endémicas. ¿Y eso qué quiere decir? Que son especies que se encuentran exclusivamente en esta zona y en ninguna otra parte del mundo. Es decir, que si estas especies desaparecen de Chile, desaparecen del mundo, ya no queda rastro de lo que son estas especies en ninguna otra parte, ¿ya? Por eso el endemismo es súper importante en este caso al momento de conocer una especie. Por otra parte, este clima es un clima que es extremo, ¿ya? En el sentido, si bien es amigable, si lo comparamos con el clima subantártico o el clima que se da en las zonas desérticas, aún así es extremo porque no todas las especies están adaptadas a tener solamente un periodo breve de intensas lluvias y luego un periodo seco extenso, ¿ya? Entonces, la vegetación tiene ciertas características que les permite adaptarse, en este caso, a este tipo de clima. Aquí podemos ver el rango de distribución del matorral chileno, y acá podemos ver que se distribuye desde el norte chico, en este caso termina lo que es desierto de Atacama y comienza lo que es el clima mediterráneo, y ahí aparece el matorral en el grado 32, y luego en el sur colinda con lo que son los bosques templados lluviosos, ¿ya?
En este caso lo que podemos ver es que el clima mediterráneo está encapsulado por dos climas extremos, desierto en la parte norte, lluvia en la parte sur, y en el centro queda en este caso el clima mediterráneo, en donde se desarrolla esta formación que se llama matorral de clima mediterráneo o matorral esclerófilo o matorral espinoso, que va a ser más particular en este caso para el Cerro Renca. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Voy muy rápido? Sí, súper. Yo creo como que voy súper rápido y vamos a terminar en 5 minutos la clase. No. Pero si van teniendo dudas o reflexiones, vayamos compartiendo. Vane, ¿Sí? yo tengo una pregunta, disculpa por Sí. interrumpir. De todo este material, ¿nosotros vamos a recibir este material? Sí, ustedes reciben este material Ah, ya. sí. Eso era, porque la fotito se ve muy chico, la Ah, sí. letra. Sí, se ve muy pequeña. Sí, no hay Sí, ningún así problema en que facilitar esa eso. era mi duda. Sí. No, y Ya, de hecho va a gracias. quedar ahí por si lo quieren seguir imprimiendo y todo eso, no hay problema. Bueno, Gracias. aquí tenemos algunas características, en este caso del matorral mediterráneo, o sea, en este caso de la vegetación que está presente, y una de las características es que, no sé si escucharon que también está el matorral esclerófilo. El término esclerófilo es el concepto que se le da a las plantas que tienen una hoja dura, y en este caso una hoja más robusta, que tiene una capa en la superficie de la hoja que se llama cutícula, y es una capa que permite proteger a la hoja para que no pierda tanta agua, ¿ya? Eso es una adaptación en este caso que es muy frecuente de observar en plantas de la zona central, estas plantas de hoja dura. No sé si conocen el boldo. Sí, Todos por lo menos han probado el boldo, ¿sí? ¿Es cierto? sí. Bueno, sí. el boldo Sí. es una hoja hermosa, redondita, pero es dura, es rígida. De hecho, tiene cierto brillo. ¿Ya? Esa característica es un rasgo que les permite no perder tanta agua, entendiendo la larga extensión de los meses secos en la zona central. Así también es como podemos ver plantas que son cactus, es decir, podemos, como yo les mencionaba, estamos en una zona que está entre la zona desértica y la zona de los bosques más lluviosos, templado lluvioso. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, plantas que son típicas del desierto como los cactus, también están distribuidos en ciertas zonas del clima mediterráneo. Y los cactus ya tienen una adaptación extrema a lo que es ambiente de desecación, en donde el cactus lo que hizo fue, en vez de tener un tallo finito y café, es decir, que no hace fotosíntesis, no es una estructura que utilicen para generar su alimento, en este caso los cactus sí robustecen su tallo, y además el tallo es el que lo hacen fotosintético, es decir, por eso es de color verde este tallo grueso, porque es la estructura que va a generar en este caso alimentos con la energía del sol, y es bastante gordito porque es la estructura en donde se va a acumular el agua de manera súper eficiente, y estas líneas que tienen alrededor del cactus, estas costillas, son los que permiten que el cactus se hinche o se contraiga dependiendo de la cantidad de agua que esté disponible. Y en este caso las hojas, que las otras plantas como el litre que les mostraba en esta foto, en este caso las hojas tuvieron esta adaptación de ser más duras para no perder agua. En este caso transformó las hojas en espina para no perder agua. Ya llevó al extremo en este caso esta adaptación. Sin embargo, las espinas sí le permiten capturar agua del rocío, que van a redirigir en este caso por las costillas, por las orillas en este caso del tallo, para que lleguen hasta el suelo, en donde las van a absorber con unas raicillas bastante superficiales que tienen. Entonces, podemos ver este tipo de adaptaciones en esta zona central y que son adaptaciones totalmente extremas. Como pueden ver, la zona mediterránea es bastante particular, es bastante importante a nivel mundial también, como mencionábamos respecto a las especies que son únicas de este ecosistema. Pero, como también vimos en algunos de los mapas, tiene esta paradoja de ser muy alta en biodiversidad y además de ser biodiversidad endémica, pero también es la zona en donde se desarrollan las grandes urbes, ¿ya? O sea, Santiago, pensémoslo así, región metropolitana, el casco urbano es bastante ahí notorio, y eso también la hace ser una zona bastante amenazada. Hay un estudio del año 2000 en donde se clasificaron los distintos puntos, se llaman puntos calientes de biodiversidad o hotspots de biodiversidad,
en donde lo que se hizo fue analizar las zonas de gran importancia para la biodiversidad por el alto endemismo, es decir, especies únicas, o una gran cantidad de especies, y hacer este paralelo con el grado de amenaza que tiene esta biodiversidad. Y cuando hicieron ese match, esa unión entre importancia por la biodiversidad que presentan con las amenazas, es que obviamente Chile, zona central, queda dentro de un hotspot de biodiversidad, es decir, un sitio de importancia mundial para la biodiversidad, pero porque está asociado a un grado de amenaza importante. Y en este caso, la zona central que está dentro de este hotspot incluye incluso incluye el desierto de Atacama y incluye también, en este caso, los bosques templados, ¿ya? Y en el centro queda el clima mediterráneo. Acá muestro la fotito de una tenca, que es una ave endémica de Chile, ahora no tan endémica porque hay algunos registros en Argentina, pero era bastante ahí icónica de lo que es una especie que está restringida a la zona central de Chile. ¿Ya? Ni siquiera en Chile completo, solo en la zona central mediterránea de Chile. Y bueno, se llama Mimus tenca en su nombre científico, Mimus, porque viene de mimo, porque tiene esta habilidad de poder imitar los cantos de otras aves. Y esa es una de las particularidades que tiene. No sé si alguien ha visto la tenca o ha escuchado la tenca. ¿Ninguno? Cuando vayamos al Cerro Renca, ¿la vamos a poder ver, Alexis? ¿Está Alexis por ahí? Bueno, y Alexis nos contará si la vamos a poder ver. Pero sí, Sí, se puede... estoy por acá, Ah, está ya. muy lenta mi conexión, pero sí, se ven Ya, pencas sí. muy frecuentemente en el cerro y dentro de otra gama de aves también bien interesantes de apreciar. Así que durante la salida lo que más se ve en este clima y en esta época son aves, así que vamos a tener un repertorio bonito de... Claro, sí. Oye, hay unas rayas azules en la pantalla, pero yo no las hice. No sé, como que están apareciendo ahí. Pues no sé si es quien tiene el host. Ahí desaparecieron y yo no hice eso. No sé si alguien que tiene el host quizás es Felipe, quizás, no sé. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la biodiversidad de flora y de fauna del cerro. En este caso es del Cerro Renca. Y esto se realizó tomando como insumo una lista de especies que hizo Renca Nativa y que nos facilitó Alexi, en donde están descritas 50 especies de aves, 8 reptiles, 150 especies de flora, es decir, de plantas, ya sean árboles, arbustos o hierbas, 16 especies de hongos, 34 artrópodos que incluyen arañas, escarabajos, mariposas y abejas. Y acá especifico un listado aún sin concluir, porque claramente mientras más personas puedan ir a visitar el cerro, más personas van a poder tomar fotos, compartirlas y identificar más especies, sobre todo de los grupos que no siempre nos gusta mirar quizás, como por ejemplo los insectos o las arañas y toda esta fauna que involucra los artrópodos, pero que cumple funciones súper importantes en todos los espacios. También los hongos, que es algo que siempre quizás es más difícil investigar, pero que hoy en día están siendo cada vez más atractivos para las personas. Entonces vamos a partir con la flora. En este caso, en el Cerro Renca, la flora que está presente corresponde a flora de matorral espinoso, que en su descripción general se puede entender como una vegetación en donde el concepto de matorral tiene que ver con la presencia mayoritariamente de arbustos más que de árboles, tiene que ver con la altura en este caso de la vegetación, y en este caso vegetación que tiene espinas, ¿ya? Como por ejemplo el espino o el algarrobo, ahí hay una foto de un espino. También destacar que actualmente en este tipo de ecosistema hay muchas hierbas que están presentes pero que no son nativas, es decir, que no existen desde siempre en Chile, sino que fueran introducidas en este caso para ganadería que puede ser caprina, ¿ya? Bueno, casi todas las fotitos son de renca nativa, así que por eso ahí no están citados acá en cada fotito, pero lo menciono. Aquí podemos ver un paisaje, en este caso de lo que se puede ver en el cerro, con algunos arbustos, algunos árboles y hartas, muchas hierbas, ¿cierto?
Muchas de las hierbas son anuales, es decir, van a estar presentes fuertemente durante el verano, y en algunas épocas se van a empezar a caer. ¿Ya? Una de las hierbas que puede ser más importante en este caso por lo que significa, es una plantita pariente, una hierba pariente de los dientes de león, diente de león típico que está en la orilla de todos los caminos, pero en este caso es uno que es nativo, que se llama renca, justamente, y que es una herbácea que da el nombre, en este caso, al cerro y también a la comuna, y que en el pasado pudo ser muy abundante, en este caso, en este cerro. Entonces aquí vemos una fotito de la renca que está con un escarabajo, escarabajos también que son polinizadores de las flores, en este caso facilitan la formación de semillas para que las plantas se sigan propagando. También tenemos otro tipo de flor. Acá la idea es que ustedes vayan apreciando la belleza de la diversidad también de flora y de fauna que está presente en el cerro. Acá vemos esta flor moradita, que es la pata de guanaco, que es endémica, es decir, es propia en este caso de Chile, también súper característica del desierto florido. Alguien está dibujando. No entiendo cómo pasa eso. ¿Quién lo está haciendo? No sé. Errores de la Matrix. Qué extraño. Y ni siquiera caché qué decía. No sé si decía algo. Ya, bueno. Qué extraño, me perturba eso. Ya, también tenemos otro tipo de flores, como la ñañuca. Ya, a ñañuca le dicen a muchas plantas, ya a muchas herbáceas que tienen esta forma de la flor, que es un tallito en donde salen varias campanitas hacia los lados. En este caso es una de las añañucas, Rhodophylla advena, también endémica, también propia en este caso de este ecosistema. Y bueno, ahí dependiendo de la época del año que se visite, en este caso el Cerro Renca, es que si la vamos a ver en flor o no, ¿ya? Muchas de estas plantas, cuando no están en flor, no vemos casi ningún rastro de estas, quizás algunas partes de las hojas, pero que pueden pasar muy desapercibidas porque durante gran parte del año, para contrarrestar en este caso las condiciones adversas, van a estar guardaditas en unos tubérculos, ¿ya? Bajo el suelo, ¿ya? Para esperar las condiciones propicias para salir y florecer. Acá tenemos al coyihuay o coyihuaja odorífera, que bueno, este tiene la particularidad de que el tallo cuando se le rompe libera un látex que puede ser tóxico, pero también tiene ciertos usos medicinales, pero ahí obviamente quienes saben del tema lo pueden manejar. Y también es endémico en este caso de la zona central. También está el guayacán, también es un arbustito que tiene estas hojas divididas en distintos, subdivididas, que se llaman foliolos, estas divisiones, y que da esta flor de color moradito tipo campanita, muy pequeña, bastante bonita, y también es endémica. También está el huingán, otra planta que en este caso es nativa. También está el quillay, quizás el quillay es más familiar para algunos de ustedes. ¿Han escuchado quillay? ¿Han escuchado Sí. algún producto Sí. que se hace con el quillay? Bálsamo, Sí. champú. El pelo. No. ¿Alguien Ya, escribió? hay alguien que está interactuando así, y no ha escrito en el chat. Yo creo que había alguien que tenía problema con el audio. ¿No será esa persona que quizás está interactuando con nosotros así? Bueno, si alguien lo descubre en el chat, me cuenta. Bueno, el quillay es del que también se hacen champú de quillay. En este caso es un árbol que tiene un compuesto químico que son saponinas. Las saponinas son químicos que hacen espuma, ¿ya? Por eso se usaba la corteza, en este caso antiguamente. Antes en las ferias locales vendían cortezas de quillay para hacer lavado, ya sea para el pelo, para ropa.
No sé si alguien alcanzó a vivir eso en las ferias de Santiago, pero se vendían cortezas de quillay. Y bueno, es endémico, y acá puse un recorte de una noticia que salió el año pasado, que salió bastante, que era un árbol que tenía, en este caso, sustancias contra el coronavirus, ¿ya? Esto es lo que llega a la divulgación ahí periodística de este descubrimiento científico. Lo que pasa es que dentro de los compuestos químicos del quillay, que habían cerca de 50 que son saponinas, estos compuestos, estas moléculas que se asocian a la generación de espumas, por así decirlo, como muy en simple, habían 2 de ellas que podían adosarse en este caso a otra molécula que es el que genera inmunidad para el coronavirus. Entonces eso se llama un adyuvante. ¿Ya? Entonces este compuesto químico que está presente en el quillay podía ser utilizado en este caso para las vacunas que estuvieran investigando para el coronavirus. También está el litre. ¿Alguien ha escuchado alguna historia del litre? Sí, que pica. ¿Que Hay que pica? saludarlo, Y hay que saludar. Exactamente. ¿Alguien le ha dado alergia al litre? A mí también. Ya, sí, es Por horrible. eso. Sí. No, pero es un árbol hermoso, 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 pero justamente en sus hojas, si los miramos muy de cerca, tienen unos pelitos que se llaman tricomas. Y estos pelitos pueden generar urticaria. Todo depende del cuerpo de cada persona, de qué tan sensibles sean a esto estructura urticante o no, ¿ya? Y localmente, claro, se invita a saludar al señor Litre, que hay que decirle buenos días, señor Litre, para que no te dé esta urticaria. También ese saludo puede tener que ver con el que si tú sabes que si ves un litre le tienes que saludar, también te hace ser consciente de en dónde hay litre y en dónde no. ¿Ya? Entonces igual es una práctica bien útil, en este caso para quienes hacen senderismo o van a ir de paseo al cerro, el poder ir consciente de en dónde hay litre y en dónde no. Hay gente que sabe que no es alérgica en todo caso y no hay ningún problema, pero hay otros que a mí también me ha dado litre y es horrible, pero es un árbol muy muy bonito y es endémico en este caso. Esa es una pequeña síntesis de la diversidad de flora que podríamos ver en este caso en el Cerro Renca. Y acá algo importante es que, bueno, vayan haciendo siempre esta relación entre el lugar que estamos describiendo, que es una zona particular, que está bajo amenaza, que hay un clima particular. Yo también les mencionaba que hay un proceso de cambio climático que va a hacer que el desierto avance, y esta zona mediterránea se vaya distribuyendo más hacia el sur. Entonces hay ciertos rasgos que tiene esta vegetación que lo hace estar súper adaptada a este clima extremo en donde la lluvia está muy concentrada y hay un largo periodo de estación seca, que pueden ser mecanismos útiles a la hora de pensar en el cambio climático y en este mundo cambiante. Por ejemplo, existen ciertos árboles y arbustos que tienen, por ejemplo, una característica que permite regenerarlas, estas plantas que se regeneren después de perturbaciones, por ejemplo, un incendio, ¿ya? Cada año son más frecuentes los incendios, no los incendios, sino que los mega incendios se han disparado, que ahora ya no es un incendio normal como todos los años, en donde se entendía que podrían haber incendios en las zonas, incendios como naturales, entre comillas, que no son naturales, pero hoy en día cada vez son más grandes los incendios que ocurren. Ya esa es la característica especial de estos últimos 5 años. Y un rasgo que tienen algunas de las especies de la zona mediterránea es que tienen la presencia de un lignotuber. Ya, el nombre es horrible, yo no sé si existe una forma más linda de decir esto y más amigable, como para que se nos grabe, pero la presencia del lignotuber es imagínense que está un arbolito creciendo y en el cuello de este arbolito, es decir, la base que se asoma a la tierra y bajo ella está la raíz, ¿ya? Este cuello de la raíz tiene unas células, por así decirlo, que se llaman yemas, ¿ya? En donde cuando hay un incendio, la plantita se va a quemar, va a quedar este cuello ahí a ras de suelo,
Y este cuello va a tener estas células que se llaman yemas, que van a poder emerger nuevamente como tallos para poder recuperar la planta. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que este cuello, en este caso un cuello de la raíz, tiene a la vez su propio alimento para poder sostenerse y nutrirse mientras espera las condiciones adecuadas, porque piensen lo que al haber un incendio se eliminan todas las estructuras que podrían hacer fotosíntesis del arbusto. Es decir, si no hay hojas verdes que generen alimento para la planta con la luz, ¿cómo se va a alimentar ese cuello de la raíz con la raíz abajo, cierto? Entonces, en este borde están las yemas, están los nutrientes necesarios, que en este caso tienen que ver con el almidón, y que van a estar nutriéndolo hasta que estén las condiciones necesarias para emerger de nuevo como tallos, nuevas hojas, y poder generar su alimento. Acá aparece una lista, en este caso, de las especies que tienen este mecanismo de regeneración. Aparece el espino, aparecen unas bacaris, aparece el peumo, coyihuay, el litre, la tepa, bueno, aparece el laurel, el boldo, y así, el lingue, el quillay, un montón de plantitas ahí que están presentes también en el Cerro Renca y que tienen esta característica. Entonces acá una reflexión importante es, cuando hablamos de conservación, no solamente hablamos de conservar una especie, también hablamos de conservar rasgos que pueden ser benéficos en este mundo cambiante. Ya en este caso hay 3 especies descritas para la zona mediterránea y que tienen este mecanismo de regeneración post-perturbación. ¿Quedó claro lo que era en este caso este mecanismo o este rango? ¿Se lo pudieron imaginar? ¿Se entiende? ¿Sí? Yo sí. Ya, Oye, perfecto. Vanessa, te quería hacer una pregunta. ¿Sí? Una vez pasé por un lugar donde estaba quemado, en la quinta región, y la persona que era de ahí me comentó de que la palma chilena tenía esa característica que tú describiste recién, de que se regeneraba, de que en los incendios siempre volvían a renacer, que no morían. Ya. ¿Es así o no? Mira, lo desconozco. No sé si Alexis tiene información de la palma chilena. Sí, igual la palma chilena tiene otros mecanismos como para poder afrontar este tipo de perturbaciones que van principalmente con el grosor de su fuste, que no es tronco propiamente tal, porque las palmas son unas hierbas, son unas grandes hierbas hiperdesarrolladas. Y más que nada es por su altura, es por el grosor del tronco que permite que resistan los incendios más duraderos, aunque a veces igual caen dentro de la destrucción y no sobreviven mucho. Aparte que la palma tiene otro tipo de problemas de regeneración que tiene que ver con las semillas que no alcanzan a establecerse, con los renovables. Entonces, tiene esta capacidad de rebrotar, sí, pero no es tanta tampoco. Y se ve más quizás por lo mismo, porque no hay tantas plantas nuevas. Son las plantas viejas las que están en algún momento con algún daño y empiezan a renovar. Buenísimo. Gracias, Alexis. Bueno, hablando de otros rasgos que tienen en este caso la vegetación de la zona central, bueno, hay muchas plantas que son geófitas, que sean plantas geófitas, en general hierbas, ¿ya? Tiene que ver con plantitas que tienen de manera subterránea algunas estructuras que les permite guardarse, por así decirlo, frente a condiciones adversas, ¿ya? Y en este caso son los bulbos, rizomas, tubérculas o raíces engrosadas, ¿ya? Muchas de ellas son comestibles también y reconocidas en este caso por los pueblos originarios, y estas estructuras permiten almacenar nutrientes que van a mantener a la plantita viva, en este caso bajo el suelo, hasta que estén las condiciones propicias para emerger y liberar, o en este caso emerger las estructuras que les va a permitir reproducirse de manera sexual, por ejemplo, con la flor, haciendo transferencia del polen a otra flor y generar semillas nuevas. Si no, se van a seguir propagando, pero de manera no sexual, y es decir, forman clones a través de estas estructuras subterráneas, pero aún así se van a seguir propagando. Entonces, estas son otras características que están presentes fuertemente en las zonas mediterráneas y que caracterizan también a la vegetación que vamos a poder ver en el Cerro Renca. Respecto a la fauna, bueno, principalmente el grupo quizás que está mejor representado son las aves, ya en comparación con los mamíferos y los reptiles. Algunas aves que vamos a poder observar en el Cerro Renca son
Dentro del grupo de las águilas, por ejemplo, el águila mora, ya una rapaz bastante grande, bastante llamativa, y que vamos a poder identificar en el cielo porque su cuerpo en el vuelo forma la estructura de V, ¿ya? Y vamos a ver como un diamante, en este caso, en el aire, ¿ya? Y es bastante bella. Dentro de los halcones, hay varios halcones, dentro de ellos está el cernícalo, también una especie nativa, una rapaz bastante pequeña, sin embargo también dentro de las rapaces y con sus patas bien robustas como buena ave rapaz, y el pico en gancho, también característica de las rapaces. En el grupo de las palomas y tórtolas, no todos son solamente palomas, sino que también tenemos algunas que son nativas, como las tortolitas, ¿ya? En este caso, esta es la tórtola más común. También que durante la primavera entra en estado reproductivo y vamos a ver que algunas de ellas tienen la cabecita más azul, ya que es un rasgo llamativo ahí cuando entran en época de reproducción. Se ponen bonitas y se ponen el sombrerito azul para llamar la atención ahí entre sus parejas, ya también nativas. Una quizá que es muchísimo más difícil de ver, yo no sé si alguien ha tenido la suerte de ver una, aparte de Alexis, es la gallina ciega, ¿ya? Las gallinas ciegas también podrían estar dentro de lo que son las rapaces nocturnas, su clasificación no está tan clara todavía, va cambiando. También le llaman plastas, en este caso son pequeñas y en el paisaje son muy difíciles de observar porque si pueden ver su plumaje, es muy fácil que se esconda, en este caso en un paisaje de pastizales o de rocas, ¿ya? Es muy críptico, se llama esto, cuando es difícil de observarlo, ¿ya? Y también quedan chatitas, en este caso, en el suelo y también eso dificulta el poder observarla. Y tiene estos pelitos ahí que se ven en su carita, que le permiten también censar, en este caso, alimento. Dentro de los carpinteros podemos observar al carpinterito, en este caso es de los carpinteros que podemos observar en Chile, este es el más pequeñito. Ahí se distingue este pico que se llama un pico piscícola, ya en este caso no por los peces, sino que porque les permite obtener insectos, en este caso de las cortezas. También tienen una diferencia entre los machos y las hembras. Los machos en este caso tienen este copete rojo, que en las hembras no está presente, y también se puede observar ahí en el Cerro Renca. Otra rapaz, en este caso, de manera general sería una rapaz nocturna, pero los hábitos de esta son más diurnos que nocturnos, y es el pequén, ya bastante llamativo ahí con sus grandes ojos amarillos, también especie nativa. El grupo más diversificado de las aves son el de las aves cantoras, también llamado paseriformes. Acá podemos ver un jilguero, ya típico pajarito amarillo que canta muy bello, y vuela en general en bandadas de entre 15 a 30 aves. También se pueden diferenciar entre macho y hembra porque el macho tiene la cabecita mucho más oscura que la hembra la tiene mucho más clarita. En los picaflores, yo acá coloqué el picaflor que es más común de observar, que es el picaflor chico. En este caso también entre macho y hembra se pueden diferenciar porque el macho tiene una corona de color roja, iridiscente, unas plumas iridiscentes de color brillante. Los picaflores son importantes polinizadores también. No solamente las abejas polinizan, no solo la abeja de miel poliniza, hay muchas abejas en Chile, y en este caso también hay aves que polinizan, como por ejemplo los picaflores, que se sienten especialmente atraídos por flores que son de color rojo y flores que tienen esta forma tubular, ¿ya? Porque calzan muy bien con el tamaño de su lengua. También nativo. Yo creo que ahí cuando estemos en terreno también Alexis nos va a contar sobre otro picaflor que se ha estado viendo recientemente ahí en la zona como una rareza igual. En los reptiles, bueno, hay hartas lagartijas, hay varias lagartijas. Quizá una de las más comunes y más fáciles de observar, por lo común que son la lagartija café, o Leolemus lemniscata, que es nativa, es típicamente de color café. Estas son lagartijas pequeñas y que tiene dos bandas de color clarito por los costados, en este caso del abdomen. También está la lagartija esbelta, ¿ya? Que llama mucho la atención porque, bueno, a pesar de ser pequeña también,
tiene una coloración bastante llamativa, en este caso el macho, en donde la parte inicial, en este caso de la cabeza y parte del tórax es amarilla, y luego hacia el final es de un color verde azulado, ¿ya? Bastante llamativa, muy, muy llamativa. Esta foto no le beneficia en nada a lo hermosa que es. También hay otros reptiles como la culebra de cola larga, también está la culebra de cola corta. ¿Ustedes saben si las culebras tienen cola? ¿Alguien se había preguntado eso? ¿Sabían que habían culebras? No, me encanta que interactúe así, pero no sé quién es. Ya, bueno, hay culebras en Chile. De las culebras terrestres podemos encontrar a las culebras de cola larga y a la culebra de cola corta. Se llama cola a toda la parte que está desde, si diéramos vuelta a la culebra y miráramos en dónde está su ano, por así decirle, hacia el extremo final, todo eso es la cola. Y en este caso, efectivamente hay una que tiene la cola más corta y otra la tiene más larga. También hay otras diferencias, obviamente, en el patrón de las líneas que tiene su cuerpo, pero el nombre de cola larga y cola corta viene de eso. En este caso, la de cola larga es endémica, y el dibujito que coloqué acá, que se ven diferentes colmillos, es para explicar que en el caso de las culebras chilenas, los colmillos están en la parte de atrás de la boca, como en la imagen 2. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que el riesgo de que una culebra chilena te llegue a morder, de partida son bastante pequeñas. Bueno, pueden llegar a medir 1,5 metros, quizás como de las más grandes, pero no es como una anaconda como las que vemos en la tele. Y además, al tener los colmillos atrás, es muy difícil que al morderte, por ejemplo, una estructura más gruesa como la pantorrilla, pueda llegar con los colmillos a incrustarlos, en este caso a la piel de un ser humano, ¿ya? El riesgo en este caso es súper disminuido, a menos que uno, no sé, le ponga un dedo en la boca, pero ya sería porque estás molestando a la culebra. Y en este caso, esta característica de tener el colmillo atrás se llama opistoglifa. ¿Ya? Las culebras chilenas son opistoglifas y por eso no representan un peligro, en este caso, para la salud humana. También encontramos mamíferos. Este es uno que es bastante bonito, que es el lauchón orejudo de Darwin, y que se caracteriza, bueno, su nombre lo dice, por las grandes orejas que tiene, y en este caso este es endémico. También tenemos algunos artrópodos. No sé si Alexis me puede corroborar si efectivamente esta era Vanessa Carrier o era Terpsichore. Porque bueno, hay dos maripositas de color anaranjado. Está la mariposa de la tarde y está la mariposa naranja. Sí, Que se esta diferencia. es la cari. Ah, Tiene ya, 4 perfecto. celos Tiene en el ala trasera y la de ahí se abajo. nota la diferencia. Sí. Sí, justamente. Cuando ven maripositas naranjas, si las viéramos con las alas abiertas y pudiéramos ver su coloración por la parte como de arriba, la que tiene 4 circulitos abajo, en este caso es mariposa de la tarde o Vanessa Carrier, y si tiene 2 ojitos en la parte de abajo es la mariposa naranja o colorada, que es Vanessa terpsichore. Son muy parecidas, pero son especies distintas. ¿Ya? Bueno, también posiblemente, obviamente, polinizadora de la vegetación de la zona central, en este caso las mariposas, como visitantes florales. También hay otros visitantes florales como son las moscas florícolas. ¿Ya? Las moscas también son polinizadoras, y acá tenemos a la mosca florícola de, en este caso, 8 manchas, que está visitando ahí una flor. Bueno, eso es parte muy, muy, muy resumido de la diversidad de seres que podemos encontrar en el Cerro Renca. Lamentablemente, y como ustedes quizás bien saben o intuyen, hay varias amenazas, o bueno, quizás algunos de ustedes ya han identificado algunas amenazas sobre este tipo de ecosistema que es el matorral mediterráneo. Acá tenemos algunas algunas noticias, por ejemplo, que nos pueden ayudar para ir conversando. Chicos, si ustedes quieren decir cualquier cosa, chicas también, vayan interrumpiendo nomás, no hay ningún problema. Pero acá habla, por ejemplo, aún podemos recuperar el bosque esclerófilo, la sequía y el cambio climático no son los únicos culpables. Acá habla de 2, en este caso, elementos que se involucran con una amenaza para el bosque esclerófilo y que se puede proyectar para el matorral esclerófilo, es decir, el matorral que también está presente ahí en esta área.
La sequía, un proceso en donde, si bien normalmente este clima tiene una estación seca, la sequía en sí, en donde las precipitaciones han sido tan bajas y han durado por tanto tiempo, ha hecho que muchos de los árboles y arbustos no puedan, por ejemplo, hacer fotosíntesis, generar su propio alimento, ¿ya? Parte de los elementos esenciales para que una planta viva es que tiene que haber luz, tiene que haber agua, en este caso, y van absorbiendo CO2, gases de la atmósfera, y hacen fotosíntesis para generar su propio alimento, es decir, generan azúcares internamente para poder nutrir las distintas estructuras. Si el agua está demasiado escasa, ya en este caso, no todos los árboles están soportando eso, no todos los arbustos están soportando eso, a pesar de tener estructuras de resguardo. Cuando es demasiado intenso este proceso, no todos lo pueden sobrevivir y por eso mueren. Y esta muerte se puede ver como pérdida, por ejemplo, de la capacidad de hacer fotosíntesis, es decir, estas estructuras verdes que vemos en sus hojitas ya se empiezan a tornar café de manera irreversible, los árboles empiezan a morir. En esta época, con la mega sequía, hubo muchas fotos aéreas que tomaron de esta zona central para ver cómo la cantidad de clorofila, que es el pigmento que está dentro de las hojas y que da el color verde para hacer la fotosíntesis, cómo esta cantidad de clorofila ha ido disminuyendo en el paisaje. Es decir, hay árboles que efectivamente están muriendo, ¿ya? Así es como se puede saber el grado o el impacto de esta vegetación. Pero bueno, acá habla de que en este caso la sequía y el cambio climático no son los únicos culpables. También se están produciendo, como yo les mencionaba, un proceso de grandes incendios, incendios que en Chile en su mayoría no son de origen natural, ya son incendios que están generados siempre por la acción humana, ya sea por un mal manejo, en este caso de una fogata, por tirar algún producto que genera fuego, como una colilla de cigarro, dejar vidrios que generan este efecto lupa y que van a generar un incendio. También lo asociado obviamente a los espacios de las forestales que generan incendios. Y todo eso lo que hace es obviamente afectar a los espacios naturales que ya estaban siendo afectados por esta sequía. Y sin embargo acá obviamente lo plantean como el desafío, cómo restaurar en este caso estos espacios detrás de un incendio. El incendio no solamente mata a la vegetación, también mata a todos los microorganismos y a los seres que viven en el suelo. Y un suelo que no tiene microorganismos es un suelo que está muerto, ya es solamente minerales. Se necesita siempre una capa microbiológica que está viva en el suelo y esa es la que cuesta más recuperar después de un incendio. A veces nos centramos mucho en que se perdieron árboles o arbustos, pero el daño que se genera en el suelo después de un incendio, después de un mega incendio, o un incendio que duró muchos días, es decir, fue de gran intensidad, es algo que cuesta mucho, mucho reparar. Entonces, obviamente el llamado siempre es a poder prevenir que se originen estos procesos de incendio. También acá lo que vemos es cómo la ciudad misma empieza a ser una amenaza para estas pequeñas áreas que tienen remanentes de este ecosistema, como el Cerro Renca, en donde cada vez la presión inmobiliaria va acorralando más, acorralando más. La idea es que obviamente aprendamos a habitar en este espacio, pero esta presión está siendo cada vez más grande, en este caso para el espacio natural. Acá vemos también de cómo ciertos usos que se le da al espacio natural no van de acuerdo a la importancia que tienen y a las iniciativas de conservación que algunas organizaciones o los mismos condominios acá involucrados podrían tener sobre el espacio del Cerro Renca. Acá el uso de motos, en este caso que generan estas multihuellas, lo que hacen obviamente es ir eliminando, removiendo vegetación, promoviendo la erosión, es decir, que se pierda suelo que está rico en nutrientes, que se pierda este suelo, también van aplastando las raíces de la vegetación presente, las estructuras que están ahí guardadas en el suelo, que estaban esperando condiciones propicias para emerger, también están ahí dañándose. Entonces estos son usos que obviamente, si bien tienen que ver con la recreación, no tienen que ver con una recreación ni de esparcimiento que va de acuerdo al fin que tiene este espacio natural y que está asociado al bienestar. También el tema de la basura.
cómo se van generando microbasurales o basurales y vertederos, en este caso, en torno al Cerro Renca, cómo eso va a terminar afectando la vida y este uso que podría tener, que es el que mencionó, que es de recreación y de bienestar para la humanidad. No sé qué otras amenazas, por ejemplo, ustedes conocen, quienes están vinculados y asociados al sector o lo conocen. No sé si saben, por ejemplo, de algunas estrategias de cómo se estén abordando. Hay alguien que es del municipio también, quizás nos podría comentar algo. Y si van pensando algunas ideas de cómo ir solucionando esta amenaza, entendiendo también la importancia que tiene este espacio. Quisiera detenerme ahí para abrir la conversación un minutito y obviamente si tienen preguntas que las puedan hacer. ¿Descubrimos quién está escribiendo? Todavía no. ¿No? No, parece que en el chat nadie comentó. Oye, Vanessa, Sí. yo creo que dentro del tema que estabas tratando es también acertada la amenaza. Las principales vienen siendo la basura, los incendios y el tema de la fragmentación de hábitat y la pérdida derechamente por las inmobiliarias principalmente, que es bastante grave ese problema, también es bastante difícil de atajar como persona natural o como organización que está defendiendo un territorio, porque son organizaciones que tienen mucho poder de diverso tipo. Agregar algo más quizás referido directamente a la fauna, porque tú la caza ilegal sigue siendo un problema en el cerro. Antiguamente también se capturaban muchas aves, por ejemplo, o reptiles o arácnidos para vender como mascotas. De hecho, la venta ilegal de mascotas en su momento en Chile fue un tema bien grande. Cientos de miles de especies fueron exportadas al extranjero para vender y muchas están con graves problemas de conservación por lo mismo. Ahora muchas de ellas están protegidas por la ley de caza y gracias a lo que se recuperaron las poblaciones y los números un poco, pero siguen estando deterioradas, sobre todo los reptiles, que su hábitat están muy amenazados, tienen muy poca capacidad de desplazamiento y cada vez van quedando menos en el cerro principalmente. Pero la caza sigue siendo un tema. Y estrategias para abordar eso hay varias. Pues, derechamente uno puede trabajar con las municipalidades en este caso para tratar de defender los territorios naturales que hay, quizás generando ordenanzas municipales que prohíban el desarrollo de disciplinas como las motos, por ejemplo, que tú bien mencionabas, que son un gran problema en el cerro, y que va por el lado de tratar de convivir con distintas actividades y con el objetivo principal de conservar la naturaleza. Puede ser una de esas las ordenanzas municipales, quizá el tema de las reforestaciones, para proteger algunas laderas de la erosión o para poder otorgar más diversidad de especies arbóreas al cerro. También encaminadas las jornadas de limpieza también son bien importantes, que la comunidad también se motiva harto por recuperar algunos espacios que han estado históricamente bien abandonados en el cerro, pero ahora ya se está desarrollando más conciencia ambiental y eso se agradece. Así que esas son las principales líneas de acción. Igual han surgido otro tipo de iniciativas y siempre se están inventando e innovando ciertas cosas y eso está bastante entretenido también. Y deja la puerta abierta a que sigamos pensando en otras estrategias también para lograr rescatar y salvar lo que nos va quedando. Buenísimo. Sí, muchas gracias. Sí. Qué fuerte que la caza siga siendo una amenaza a estas Sí. alturas de la vida. No, es un tema y que abarca varias aristas. También a lo largo del país es variable la situación. Las rapaces, por ejemplo, son un grupo que históricamente ha sido bien también amenazado por esta práctica. Las aves rapaces nocturnas, sobre todo en Chile, todavía la gente sigue pensando que son pájaros de mal agüero y que si canta una lechuza al lado tuyo te puedes morir. Claro. Entonces, es muy difícil también pelear contra las creencias que están bien arraigadas en algunos sectores de la población. Claro. Pero como te digo, algunas especies también amenazadas por lo mismo, o si no, básicamente también por las intervenciones que nosotros como humanos desarrollamos en el entorno. Por ejemplo, los mismos tendidos eléctricos en el cerro también son un tema, porque hay muchas aves que se electrocutan al hacer puente y que quedan ahí, no sobreviven un choque eléctrico, o chocan directamente con las estructuras, con los cables. Entonces el entorno humano no está bien pensado para la convivencia con las especies, con Claro. muchas de ellas. Claro. Además está la misma poca conectividad entre espacios naturales que están siendo cada vez más fragmentados por las zonas urbanas.
Entonces igual restringe aún más su rango de desplazamiento, incluso de buscar nuevos nichos cuando uno ya está amenazado, están cada vez más aisladas, por así decirlo. Sí, es todo un tema. Tú también Mm. hablabas de la urbanización que se está Sí, remontando por las laderas y sin ir más lejos, años atrás, por ejemplo, el lado norte de Quilicura, a las faldas del cerro donde Luis Campino actualmente, eso era ujú, un gran humedal antiguamente. Era un humedal, de hecho, la zona norte de Santiago históricamente fue conocida como un humedal extenso, bien grande, bien diverso, y de a poco se ha ido rellenando para construir arriba. Han llegado, primero lo que pasa siempre en Chile, pues llega la agricultura un rato, usa la tierra, la da vuelta, después llegan las forestales en algunas ocasiones, plantan árboles, agotan el recurso, y cuando queda todo pelado lo venden para lotear. Eso pasa aquí y ha pasado en claro, muchas partes. Y a precio de huevo de repente, pues, y ahora generando proyectos inmobiliarios millonarios sí, y po. se ha transformado en gran medida el paisaje, po. Y, por ejemplo, y el agua llama vida, habiendo agua va a llegar una diversidad de vida impresionante. Y cuando se acaba eso, también deja sin el recurso disponible para que las demás especies subsistan o tienen que emigrar o se extinguen de hecho. Ujú, así es. Tengo una pregunta. ¿Sí? Con todo este tema que fue bien mediático sobre la toma en el cerro de Renca, bueno, una de las razones para desalojar a las personas fue porque estaban usando terreno fiscal que iba a ser utilizado en la construcción del túnel, que va a conectar Vespucio Norte con General Velázquez. ¿Hay algún plan de mitigación al respecto como del entorno del cerro a ese respecto? Sí, No sé, mira, ¿alguien sabe algo? yo puedo Ujú, responderte esa pregunta. Hay algunos proyectos en curso que involucran al cerro, uno de esos es el proyecto Túnel Locampino, que está a cargo del MOP. Y el MOP es una institución gigante gubernamental como para lograr algún objetivo en contra, ¿cachai? Nosotros lo hemos intentado y está difícil. Estos proyectos cuentan con evaluación de impacto ambiental y como decís tú, tienen compensaciones, pero la mayoría de las veces estas compensaciones, desde nuestro punto de vista, no están a la altura de lo que están destruyendo. Y claro, pues, con respecto a la toma se decía que una parte del camino que va a conectar con el túnel va a pasar por ahí. Y ahora la compensación que tú te refieres parece que está referida a una extensión del lado del cerro que van a ser un parque. Pero ese tipo de compensaciones tienen estos proyectos generalmente con parques que tratan un poco de salvar o de representar lo que se está destruyendo. ujú. Claro, y generalmente son bastante, eh, son mínimas, po, son compensaciones mínimas. Sí, mínimas, todo lo mínimo. Ujú. Jacqueline parece que quiere... Una pregunta, Ah, Josefa. Ujú. ¿no hay problema, es que yo no conozco el cerro, pero no hay problemas con perros callejeros para problemas como para la fauna en general del cerro? Sí, Ay, en Alexis o general Jacqueline. todas las especies que son llevadas por humanos como mascotas a sectores como este causan daño. O sea, los gatos causan un daño enorme porque cazan solo por diversión, pajaritos, lagartijas y los bichitos. Los perros también algunas veces por demostrarle al amo o por juego también matan conejos que no se los comen. Entonces, muchas veces las personas con sus mascotas causan estos daños, porque cuando son animales salvajes que matan por hambre, se regula solo, pero no es el caso de las mascotas. Mira, hay diversas cosas que abordar en cuanto a los animales introducidos en el cerro. Están los más comunes, que son los perros, que yo creo que son los que se ven en mayor cantidad. De repente se ven algunas jaurías andando solas por los senderos, bien arriba igual. Y tienen las complicaciones que era ya que mencionaba, de un poco atacar a la fauna o espantar ciertos animalitos. También hay algunos gatos ferales, también nos hemos encontrado con gatos bien arriba del cerro que andan solos cazando y son animales que vienen de las casas que están en las faldas del cerro y también generan problemas del mismo tipo, cazando lagartijas, culebras, pájaros, en verdad todo lo que pillan. Lo otro importante igual son los animales domésticos de granja que la gente suelta. Las cabras sobre todo, las cabras son animales que se comen todo y raspan el suelo y se comen hasta la más mínima hierba y pueden dejar el paisaje casi desértico cuando avanza un rebaño más o menos importante. Y todavía se ven varias cabras, vacas, caballos, ese tipo de animales que ramonean mucho los brotes nuevos
y que afectan en mayor medida cuando están los periodos más secos, que llevamos con una sequía bien importante durante un largo tiempo, y es más peso que tú le das al medio ambiente este tipo de animalitos. Y no hay control. Por el lado de Reca, por ejemplo, todos los pasajes, todas las casas están conectadas con el cerro, no hay ninguna barrera que impida que los animales pasen. Así que es tema también para los visitantes que van con sus mascotas a pasear. A todos se les recomienda, dentro de la medida de lo posible, llevarlos con correa. Los perros transmiten enfermedades. No hay tanto animal que se pueda ver afectado por las enfermedades de los perros en el cerro, pero hay también. No, no sé, pues, nosotros hemos tenido observaciones bien puntuales de zorritos que andan por el cerro, ponte tú, y los perros pueden transmitir enfermedades víricas o bacterianas a este tipo de animales que están ya en serio peligro por la cualidad de estar aquí más o menos encerrados en este cerro líquido. Así es. Sí, yo creo que igual, tomando como lo mismo que están conversando, la idea obviamente es que exista una reconexión humano-naturaleza, comunidad-cerro, y en esa reconexión es aprender nuevas formas de conectarnos con la naturaleza, que ya no es voy y entro de cualquier manera. La idea sí es como, entran, por favor, visítenlo y disfruten del bienestar que genera este espacio, pero con formas distintas, y que es el proceso que toda la sociedad tiene que estar viviendo en estos momentos, o esperamos que todo el mundo esté viviendo y reflexionando, cómo vamos a aprender a relacionarnos nuevamente con esta naturaleza, pero de una forma adecuada, respetuosa, armoniosa, y en pro de, por ejemplo, la regeneración de este espacio, porque hay que considerar de que el Cerro Renca no es un espacio conservado, no está en su estado prístino, es un espacio que está totalmente afectado y degradado, intervenido, y en este caso hay que tratarlo casi como una herida, como una cicatriz. Lo que tú mencionas, Alexis, de las cabras, exactamente, o sea, imagínate en un lugar que ya está herido, que entren las cabras a ramonear y comerse todo, es como generar aún más impacto. Josefa quería comentar algo. ¿No? Ah, ya. No sé si alguien más quería comentar. Sí, a mí me gustaría comentar algo, que el cerro, si bien está afectado por acción humana, por todo lo que hemos hecho, los que vivimos alrededor del cerro, pero tampoco es tanto el daño humano, porque si uno mira los cerros que están alrededor, que no sean el Cerro San Cristóbal o el Santa Lucía, están todos más o menos iguales, porque es el efecto del cambio climático que está afectando a toda la región metropolitana. Entonces, cuando nosotros pensamos que el cerro debiera estar tan verde, es muchas veces porque está en el inconsciente el Cerro San Cristóbal, y la gente se olvida de que ese cerro tiene una bomba de agua que saca del río y se riega artificialmente. Entonces, ese cerro no tiene una flora ni una fauna que sean naturales. Es un cerro que se hizo así, porque antes era un cerro pelado igual que el Cerro Renca. Entonces, hay que no tener una visión de que el cerro está tan mal, porque la naturaleza ha hecho su trabajo como en toda la región. Y además el daño que le ha hecho el humano, sí, es verdad, pero tampoco es tanto. Yo creo que el mayor daño que le ha hecho el humano a la región es que al intervenir las capas subterráneas de agua, todos estos sistemas que se unían debajo de la tierra, que se alimentaban, las raíces llegaban a estos cursos de agua que están bajo la tierra y ahora ya no existen, es lo que está matando a gran parte de los bosques y a la naturaleza, a los árboles, porque no están todas esas aguas intervenidas, está lleno de pozos por todos lados. Los pozos se chupan esa agua subterránea, y los ríos subterráneos son tan importantes como los ríos que están por encima, son tan importantes. Sí. Voy a compartir ahora, bueno, de lo que va quedando, la idea es que yo les pueda comentar sobre algunos de los kits que van a recibir ustedes y que están asociados a esta clase, y que, como mencionaba, van a poder utilizar ya sea de manera autónoma en sus casas o en los proyectos que ustedes hagan, así como en la salida de terreno que vamos a hacer finalizando este ciclo de talleres. Me comentan, ahí están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Sí,
Aquí vamos a ver el formato que se envió a impresión, por eso van a ver algunas láminas dadas vueltas. Sin embargo, este es el documento que ustedes van a recibir, que es el checklist o la lista patrón, la lista en este caso de especies de flora, de plantas del Cerro Renca. Esta lista incluye fotografías, nombres comunes, y la idea es que ustedes puedan hacer el siguiente ejercicio. Van a tener algunas especies que en este caso están descritas con su nombre científico y su nombre común. Está la fecha en este caso en la cual ustedes van a poder indicar el día que están en terreno y están haciendo la observación. Y por ejemplo, si yo estoy en terreno y veo un litre, voy a hacer aquí en fecha, voy a colocar, no sé, 11 de marzo, voy a colocarlo acá. ¿Por qué? Porque fue la fecha en la que avisté en este caso el litre. Entendiendo que puede ser el Cerro Renca u otro espacio, ustedes lo pueden anotar el lugar en comentarios. En este caso ustedes colocan en tipo si están viendo un arbusto o un árbol, por ejemplo, o una hierba, ¿ya? Esto va a servir para que ustedes también vayan estudiando la naturaleza e integrando algunos conceptos. En estado fenológico, la idea es que ustedes coloquen si en este caso el litre que observaron está solamente hojas, o si está con flores, o si está con frutos, ¿ya? En este caso, registrar el estado fenológico les va a permitir saber, por ejemplo, cuándo ustedes pueden ir a recolectar frutos de un árbol para hacer propagación por semillas, o si tienen interés en algún frutito porque es comestible, etcétera. Ustedes van a poder ir registrando el periodo, la estación del año o los meses del año en donde esta especie está con flores o está con frutos, ¿ya? O está vegetativo, que es cuando solamente tiene las hojas y no hay presencia de flores ni de frutos. Entonces así es más o menos cómo va a funcionar esta checklist. Aquí ustedes pueden ir ingresando sus comentarios. Esta lista tiene un total de 25 especies, sin embargo ustedes obviamente van a poder ir agregando más libremente en la medida que les parezca útil hacer este ejercicio. Aquí podemos ver algunas de las especies que están descritas. Esa es la lista de flora. También hay una lista, en este caso, de aves, ya que era el grupo que es más fácil de observar, en este caso, en el Cerro Renca. También hay 25 especies de aves. También están con su fotografía, con su nombre común. Y también están ordenadas, en este caso, por distintos grupos, que a estos grupos les llamamos órdenes. Y acá se describe una breve bueno, es una descripción breve en este caso de qué diferencia este grupo. Por ejemplo, el grupo de las palomas y las tórtolas, el grupo de los picaflores, el grupo de las águilas y rapaces diurnas, etc. Para que tengan un poco más de información sobre estos grupos. Y acá esta checklist tiene, tiene estos dos espacios para completar. El nombre de la especie, en este caso, en nombre científico y nombre común, que ustedes puedan indicar la fecha de observación de la especie y algún comentario. La fecha de observación en este caso de las aves es súper importante porque algunas de ellas se van moviendo en distintos espacios, entonces puede ser que en alguna época del año las veamos y en otras épocas del año no las veamos. Hay algunas que son migratorias en este caso, entonces podrían estar presentes solamente en algunas estaciones del año. Esa es la checklist de aves. Y también hay una guía, que en este caso es un manual de propagación de 2 especies de plantas nativas. ¿Por qué estas 2 especies? Porque pueden ser algunas que tengan buenos resultados de propagación para ustedes. Y esta propagación, la idea es que podamos hacer un ensayo práctico en el terreno, con el kit, con los materiales que se les van a llevar, y ustedes queden con este aprendizaje para hacer la propagación en sus espacios y poder trasladar estos arbolitos al lugar que ustedes quieran, ¿ya? Acá se describe obviamente el por qué es importante hacer la propagación de árboles, algunas consideraciones, por ejemplo, de la selección de las semillas, en este caso, por ejemplo, no sacar semillas directamente de las especies de los cerros de Renca, ¿ya? Entendiendo que es un espacio que está en regeneración y que es parte de su proceso de recuperación el que las plantas que están ahí presentes se sigan propagando, ¿ya? También acá lo que tenemos es un calendario de propagación. Como les mencionaba en el checklist o en la lista de flora, ustedes podrían ir registrando los meses en donde están las semillas presentes y donde están las flores presentes. Entonces, de esa manera ustedes pueden hacer un calendario de propagación
Por ejemplo, acá aparece la fecha de recolección de semillas. ¿Por qué? Porque ahí las semillas están listas, en este caso del quillay, que están en abril. En el Maitén están desde enero hasta marzo presentes las semillas como para hacer recolección. Preparar las semillas tiene distintas técnicas, ya esas también se les van a indicar, y aparecen los meses en donde se puede hacer la preparación de semillas, así como los meses de siembra, de repique, que es el proceso de traslado de la planta desde el almácigo, desde la planta bebé hasta un nuevo recipiente más grande, y el establecimiento definitivo ya en el lugar en donde la queremos colocar. Paso al siguiente. Y acá se habla sobre, en este caso, las distintas etapas para las dos especies de ejemplo. Entonces ahí van a poder tener este manual que va a quedar en sus manos. Así que esos son los materiales que tenemos, en este caso, como parte de este primer kit. Los kits son varios, hay otros kits que están relacionados a la clase de servicio ecosistémico, otros materiales que están relacionados con la actividad de buenas prácticas y eficiencia energética. Entonces, como pueden ver, van a haber materiales de apoyo aparte de las clases a las que ustedes están asistiendo y además actividades asociadas al terreno. No sé si tienen más preguntas. ¿No? ¿Algún otro comentario, alguna reflexión? ¿Conocían de la importancia, por ejemplo, de la biodiversidad presente en el Cerro Renca o lo que representa en este caso esta vegetación y esta fauna? No. A mí me... O sea, Vanessa, yo no tenía... ¿Sí? Ah, ya. por ejemplo, nosotros para llenar todos los comentarios que hagamos, para escribirlos, hay que Sí. ir al cerro. Ustedes lo pueden hacer ya sea porque están haciendo un recorrido en algún espacio natural que tenga esta vegetación o estas Ya. aves. ¿Ya? Muchas de las aves, por ejemplo, que están en la lista, están en zonas urbanas también. Entonces Ah, ustedes pueden hacer el ejercicio de, no sé, pues recorrer un set de cuadras y ver qué aves están presentes. Entonces nosotros sugerimos, por ejemplo, 25 aves y 25 árboles, pero ustedes pueden añadir otras a la lista y hacer el mismo ejercicio. Es un ejercicio que va a promover la observación en este caso, para que sean quizás más conscientes de lo que están observando, y como están las fotitos ahí de referencia, quizás no van a saber el nombre, pero van a buscar la fotito de referencia y van a decir, ah, esto se parece a lo que vi. Entonces ahí lo van a poder registrar, porque ahí va a estar asociado el nombre. Gracias. Vale, Mora quería mencionarlo. Ah, sí, que yo no tenía idea que esa florcita amarilla se llamaba renca, y como que de ahí viene el nombre de la comuna. Entonces me sorprendió harto, y porque el año pasado subí hasta la cruz, como en octubre, noviembre, cuando estábamos como saliendo ya un poco del encierro, y claro, habían muchas igual, pues. O Sí. supongo que era esa porque es como un amarillo así súper vivo. Ahí quizás Alexis nos puede comentar igual de esa historia. Sí, justamente las rencas se dan en ese lado que decís tú, Ale, crecen cada vez más arriba porque la gente las fue sacando, o los animales mismos que conversábamos se las fueron comiendo y ya solamente están quedando en los lugares de más difícil acceso. Y en La Cruz es uno de ellos donde salen varias Claro, renquitas como por octubre, como por noviembre, están florando. claro, Como sí, tú porque mencionas. yo subo por el lado como donde están los otros cerritos, Ujú. por acá de la Huamachuco. Entonces en esa última parte, que era como casi que escalar un poco, estaba lleno, así, Sí, ¿no? Y con mi hay hermana. muchas otras plantitas pequeñas que dejan sus semillas durante la temporada y después florecen. Y hay lugares que salen más plantitas asociadas a la renca, los azulillos, ponte tú, varias geófitas más que andan por ahí bien, que destacan bastante, pero las rencas son bien bonitas. Y tienen diferencias con el diente de león que uno las confunde más que nada, y el tamaño es lo principal, porque son mucho más Ya. grandes, sobre todo las flores, los bichos también que llegan Ah, a ya. interactuar con ellas. Pero claro, antes abundaban mucho en el territorio y por eso es que el cerro se llama así y que la comuna adoptó posteriormente. Claro. Hay unas confusiones asociadas, pues no solamente tú no la conocías así, ¿cachai? No sé si te habéis fijado en el escudo de la municipalidad, que tiene Ya, representada la renca, se supone, en el escudo, pero es de color morado.
es porque en el pasado la describieron y la representaron mal. El que sale en el escudo es un cardo, ponte tú, el cardo mariano, la típica penca morada que sale en el cerro, Ya. es el que está representado, pensando que era la renca en su momento. Y esa es una de las Ah, ya. confusiones que lleva a la gente a pensar en otra planta, o confunde más que nada, pero claro, son partes de la historia también que están ahí que tienen mucho que ver con el territorio. Po. Dentro de lo que hemos recopilado nosotros de la historia, ponte tú, esa descripción la hizo una persona X que diseñó el escudo, entonces la confusión se arrastra varios años atrás. Ya. Ahora estamos tratando un poco de que se, De de que se arregle la gente ese que sea error. más consciente, po. Sí, no, también, po. Pero tiene que ver mucho con la historia local. Claro, sí. Oye, y otra duda que tenía, pucha, yo no conozco el Cerro de Renca como por el lado de allá donde está la cueva. Ujú. ¿Esta cueva es como surgió de la nada? ¿Qué? No, ¿Máquinas? pues esa es una de la cueva, una de los lugares icónicos del cerro igual, pues la cueva de Don Claro, sí, Emilio, sí. pues. Hay Don una Emilio. historia Sí, asociada con Emilio Lazo que se dice, de hecho, está media perdida en el tiempo porque no tiene fecha. Pasó en el pasado, pero no se sabe bien cuándo. La gente que llegó ya. tampoco sabe cuándo, entonces es la historia asociada con Don Emilio Lazo, que era un pirquinero, un minero que vino a probar suerte. Alguien le dijo que había oro o metales preciosos en el cerro. En su momento gastó su fortuna, su plata en hacer este pique. Imagínate cómo lo hizo en su tiempo, si es que fue, tiene que haber sido con picota, con Claro. algunas cargas explosivas quizás, voy a saber tú. Y hizo un túnel de aproximadamente 15 a 20 metros que se profundiza hacia el interior del cerro. Y al final no encontró nada más que ser reconocido por la cueva que lleva su nombre ahora. Y eso se Como un pierde un mito. poco en la historia. Sí, pues como un mito. Pero lo que sí es real es que, y refleja mucho las condiciones climáticas actuales y del pasado, es que antes había agua en la cueva, escurría mucha agua por las paredes de la cueva y se generaba un flujo hacia afuera. Y era casi imposible seguir avanzando porque tenías que estar, ¿cómo se llama? Predestinado a mojarte harto igual. Y ahora eso se Ah, perdió, pues. Ya es mucho menos el agua que escurre, se nota mucho, la fauna asociada a ese lugar llegaban muchos picaflores, ponte tú, llegaban animales a tomar agua, la flora de los alrededor era distinta, y eso también es un reflejo del cambio climático y de cómo el agua impacta en el medio en el cual estamos. mm, Pero ya, eso bacán. tiene que ver, Gracias. y hay varias cosillas interesantes en el cerro, hay otros piques también, hay unas canteras, hay unas grutas que la gente ocupaba antes para dejar vírgenes, ¿no? Sí, hay una serie de cosas bien interesantes culturalmente también que contar en el cerro. Buena, gracias. Sí, así que ahora esperar a que podamos hacer la salida a terreno, si es que no cambiamos de fase y toda esa tragedia en las que estamos internos. Y de todas maneras, ahí vamos a repasar también cómo usar mejor los materiales y las opciones que tienen. Igual todo el material que se les pasa va a ser como a modo de sugerencia. Ustedes pueden crear otras formas de hacer sus listas patrón para poder identificar especies, el si consideran que haría mejor de otra forma, o como preguntaba la señora María Esther, si quiere hacer una lista de las especies urbanas, por ejemplo, también se podría hacer un ejercicio así, que quizás es lo que estamos viendo más frecuentemente ahora que estamos encerrados. Como también hay listas de aves desde mi ventana, también son ejercicios para poder ahí seguir viendo naturaleza. Y bueno, también están los ejercicios de identificar por canto, por ejemplo, las aves. Ya, ahí ya, esa es otra, más evolucionado, sí, hay que evolucionar para llegar ahí a identificar por los cantos. Pero las Vanessa, aves tienen eso, ¿sí? Vanessa, me quedó una duda. Ujú. ¿Qué altura tiene el Cerro Renca? Alexis, ayúdame. El cerro tiene 905 metros sobre el nivel del mar, donde está la cruz. Ese es el cerro de Renca, pero los cerros de Renca son varios. Está compuesto por varios cerros. El Renca es el más icónico que tiene la cruz. Está el Colorado, que es donde está el Radar. Está los Ruiz, que es el que está por el lado norte del cerro, cerca del Aguamachuco. Y hay otros cerros pequeñitos que también conforman un área de aproximadamente 250 hectáreas. Es un gran pedazo de área natural dentro de la ciudad. Pero son 905 metros sobre el nivel del mar el punto más exacto. Y como en Santiago estamos en cota 500 aproximadamente, la diferencia desde el suelo hasta la punta del cerro son aproximadamente 400 metros. Gracias. Que, bueno, no sé si hay más preguntas o alguien quisiera compartir algo más. Si no, vamos a ir cerrando la jornada. Les agradezco a todos la participación el día de hoy.
La siguiente clase es el día martes y va a tratar sobre los servicios ecosistémicos, siempre teniendo en cuenta que ya en esta clase aprendimos lo que es un ecosistema, también sabemos los elementos por separado que están presentes en este ecosistema. Entonces ahora la idea es que con servicios ecosistémicos veamos qué funciones se dan en este espacio y que pueden proveer de ciertos beneficios a las comunidades aledañas, en este caso al cerro, y a todos quienes visiten este espacio. Así que, bueno, les invito a seguir atentos en este caso a su correo, donde van a estar siempre llegando información. Todos han tenido, bueno, si están acá con el enlace es porque todos han ido recibiendo la información, pero cualquier duda obviamente nos contactan. Y si tienen otras consultas o quieren compartir alguna información, no hay ningún problema. Si van encontrando información que quieran compartir con el grupo también respecto al Cerro Renca, la flora, la biodiversidad, o surgen dudas, ahí al correo lo podemos ir compartiendo y quizás si nos envían cositas las vamos subiendo a la plataforma también para ir complementando aquí este repositorio, ¿ya? Así que eso, pues que tengan muy buena tarde, les agradezco a todos. Terminamos 15 minutitos antes, pero igual fue Ya, harto buenas contenido, tardes. así que para que descansen. Que estén muy bien, Gracias. cuídense. Que estén Muchas muy bien, gracias. María. Cuídense. Chao. Chao. Chao, que que estén estés bien. bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Nos vemos la Gracias a próxima ocasión, todos. Nos chicos. vemos. Chao. Gracias a Nos Loki. vemos. Nos vemos. Chao, Una pregunta, amigo. ¿Sí? no sé si lo habían dicho antes, pero la plataforma en la que se nos va a subir el material, ¿cuál era? La página de Fundación Raíz, no sé si quizás está Felipe ahí que lo pueda anotar. Ahí está, anotada, fundacionraiz.cl, que es en el chat. Ah, ok. Muchas Sí. gracias. Ahí va a estar. Ok. Hay otra pregunta. ¿Sí? ¿Tú qué estudiaste o qué? No Ah, sé si lo has dicho. biología ambiental en la Chile, ahí en Juan Gómez Villa. Sí, esa es la carrera. Ya, gracias. Ok. Chao, Jacqueline, que esté muy bien. Nos vemos. ¿Nos vas a hacer todos los talleres o no? Yo hago el primero y estoy presente en los siguientes talleres, pero ahí van cambiando ahí los expositores. El siguiente taller lo hace Daniela también, y que es de Fundación Raíz. Ah, ok. ¿Tú eres de Así Fundación Raíz? no, pero en este caso, para este proyecto estoy trabajando con ellos. Sí, Ah, muy bien. así es. Ya. Así que... ujú. Yo estudio ingeniería en recursos naturales en la Chile. En la Chile. Pero tú estás en Antumapo, ¿no? Sí, es que en la Chile como que dejaron las carreras ambientales en Antumapo, porque ahí está, bueno, está forestal, está agronomía, y biología ambiental es de las, junto con química ambiental la dejaron en la Facultad de Ciencias.